Voy a entrevistar a Leandro Agostino, que se dedica a la parte del sonido y es fundador de la empresa Scuba Light Studios. ¿Nos puedes contar cómo es trabajar para Scuba Light Studios? Es como una fiesta arriba de una montaña rusa en un carnaval carioca. ¿Tiene alguna relación con la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina? Sí, soy socio. Intento un poco sinergiar lo más que puedo con todos ellos. Creo que es una asociación que impulsa muchísimo la producción y que ayuda muchísimo a todas las personas que buscan acercarse, ¿no? ¿Cuál es la metodología de trabajo que utilizan? Nosotros acá trabajamos con una metodología de trabajo ágil que es un derivado de una metodología que se llama Scrum, que se usa mucho en el software y en los videojuegos, pero la hemos personalizado. Lo bueno de trabajar con un equipo pequeño, viste, es que vos podés personalizar un poco las metodologías y adaptarlas más bien a cómo las interpreta y las trabaja el equipo, ¿no? Entonces, tomamos una parte de esta metodología y la personalizamos, inventamos otra parte y finalmente lo vamos un poco día a día modificando. ¿Y cómo hacen para llegar a un punto en común siendo tantas personas en el estudio? Porque todo el tiempo estamos con un gran fomento de la comunicación, diría yo. Creo que lo que más me esfuerzo yo todos los días es en hablar con el equipo y hago todo el posible esfuerzo para que el equipo se comunique entre sí. Entonces creo que si todos saben al mismo tiempo en que está trabajando cada uno y todos saben a qué objetivo se les está apuntando y es claro, es fácil tal vez llegar. El problema es cuando uno deja de expresar sus deseos o deja de expresar sus acciones y alguno se pierde u otro no lo interpreta u otro de repente hace alguna acción que de repente ya está hecha, entonces ahí se empieza a pisar. Entonces esas son las cosas que hay que evitar para que un equipo grande, un equipo grande, somos 10 personas en este proyecto, pueda, digamos, lograr un objetivo en común. ¿Desde cuándo supiste que querías formar parte de la industria del videojuego? Uf, qué difícil. Mirá, creo que una cosa llevó a la otra. Porque empecé trabajando con la música, después trabajé con el cine y después terminé trabajando en los videojuegos casi orgánicamente. Creo que los videojuegos sin duda alguna es la primera cuestión que recuerdo, porque cuando era muy chico me regalaron una consola y empecé a jugar de toda la vida, así que creo que simplemente le hago caso a mi niño interior. ¿Podrías adelantarnos algo de tus próximos proyectos? Y ahora estamos haciendo un juego de carrera a nombrar todavía. Vamos a ver si ya para el año que viene podemos empezar a mostrarlo un poco y a ver si lo abrimos un poco para que la gente juegue. Así que básicamente se trata de un juego de carreras donde te vas golpeando con los demás jugadores. Hablemos ahora de proyectos concretos. ¿Qué proyectos han marcado un punto de inflexión en tu carrera profesional? ¿Me puedes decir por qué? Creo que sin duda Don Kill Santa fue un punto de inflexión porque fue una experiencia muy, muy rara, ya que era el primer videojuego que hacíamos y terminó publicado en Japón. Tal vez hasta buscándolo de una manera muy sutil, encontramos una editorial de Tokio que quiso publicarlo y de repente nos llegaban mails de los japoneses preocupados porque sus hijos le decían que si Santa moría no le iban a dar los regalos en Navidad. Así que eso estuvo buenísimo y de ahí en adelante nos agarró una confianza así como general y empezamos a hacer cosas un poco más interesantes y un poquito más profundas, así que creo que sin duda Don Kill Santa es un proyecto que voy a recordar toda la vida. ¿Cuál es la historia de Green Carnival? ¿Cómo surgió? Green Carnival surgió porque queríamos explicar por qué a Santa lo atacaba el ejército de la muerte. Entonces escribimos toda una historia y una narrativa para explicar cómo la muerte se había escapado del inframundo
y había poblado la Tierra y había atacado a Santa. ¿Qué sensaciones tuvieron a la hora de crear ese videojuego? Lo disfrutamos muchísimo. Fue una experiencia muy buena, un equipo gigante de gente. Fuimos como 17 personas para hacer Green Carnival. Y todas queriendo hacerlo y todas con mucha energía y con mucha pila para lograrlo, así que fue una mezcla de sensaciones. La analogía de la montaña rusa va un poco por eso, ¿no? Porque pasás por millones de lugares, das millones de vueltas y encontrás un montón de cosas en el camino que son súper inesperadas, entonces sería difícil elegir una. Creo que una ensalada rusa de sensaciones y emociones con Green Carnival. Con Donkey Santa también. Y con el juego de las piñas también. ¿Cuánto tiempo tardaron en desarrollar el videojuego? ¿Cuál? El Green Carnival. 4 meses. ¿Y hay planes para una segunda entrega del Green Carnival? Para empezar, Green Carnival es la segunda entrega porque ya viene Don Kill Santa, que fue el primero. Green Carnival salió después, que es una precuela. Y sí, la idea es hacer uno más, que es la secuela, que es donde termina todo, que básicamente es Don Kill Pachamama. Todavía no tiene fecha de entrega, ni de producción. Solamente está hecha la pre. ¿Cómo ha funcionado la campaña de financiación de Green Carnival? Y estuvo muy bien. Antes de terminar ya habíamos juntado casi todo el dinero para publicar el juego, para terminar de producir el videojuego. Después tuvimos que hacer algunas... tuvimos que acordar con algunos socios estratégicos para poder abarcar el lanzamiento. ¿En qué momento supieron que ya estaba listo para lanzarse? Y cuando lo jugamos y no se trababa. ¿Qué premios ha ganado el juego Green Carnival? No ganó ningún premio, che. Sí, nos nominaron para mejor videojuego infantil, nos nominaron como mejor videojuego de arte, mejor obra innovadora, pero al final de la carrera no ganamos ninguno. ¿En qué plataforma lo podríamos jugar el videojuego? Y hoy en día se puede jugar con los teléfonos Android dentro de una plataforma que se llama Renzo, que es una editorial irlandesa. ¿Qué es lo que hace un ingeniero en sonido? Un ingeniero en sonido básicamente le da toda la solución de diseño sonoro a los proyectos audiovisuales. ¿Cuál es tu background como compositor? Yo vengo haciendo música con bandas de chiquito. Después, un poco más de grande, empecé a trabajar un poco en el área del cine y el teatro. Y ahora hace ya 4 o 5 años que vengo trabajando con los videojuegos. ¿Cómo entraste en el sector de los videojuegos? Y de esa misma manera, porque orgánicamente, trabajando en la música, empecé a encontrar algún contacto en el mundo del cine. Y medio que los videojuegos son unos primos del cine. Entonces... como que una cosa llevó a la otra y terminé haciendo música para videojuegos, ¿no? Teniendo en cuenta la diversidad de tu background musical, ¿tienes el deseo de intentar darles a los géneros familiares una orquestación nada familiar, ya sea para expandir la variedad que se encuentra hoy en día en el medio o para ofrecer a las audiencias un sabor distintivo? Qué difícil pregunta, porque cuando uno hace música respeta ciertas condiciones, ¿no? Si haces algo demasiado disruptivo puede no pegar con el resto de la obra y termina siendo una experiencia que es media difícil y media rara. Yo intento no ir lejos de lo que los demás proponen o de lo que la audiencia quiere. Intento siempre mantenerme dentro de los márgenes un poco de lo que se espera, y el nivel de innovación siempre son algunos detalles o algunos ápices o algunas líneas en los alrededores, digamos, del tronco de la composición. ¿Hay algún instrumento, composición o estilo musical particular que te encantaría que se usara en la banda sonora de tu juego? Mirá, a mí siempre me gustaron mucho las guitarras eléctricas con distorsión, pero no sé si en este juego las vamos a poder poner. Este juego tiene mucho de música electrónica y de bandas de sonora
de esa línea. Entonces lo que vamos a intentar acá es usar mucho sintetizador, ¿viste? Y librerías de sonidos de 8 bits, así que vamos a ir por ese tipo de sonidos. Cuando llega un cliente con una idea, ¿cómo se desarrolla posteriormente el proceso de creación de la composición musical? ¿Adaptas la música a la idea o viceversa? Muchas veces se tiene una idea ya concreta de lo que se quiere lograr y uno se adapta a eso. Es difícil adaptar el proyecto a la música. Es como que para poder lograr algo así, vos ya tenés que tener algo hecho. Y nosotros trabajamos tal vez de manera tan personalizada con los proyectos que cada vez que vos vas a hacer algo construís algo nuevo y de cero. Es raro reciclar algo viejo o adaptar lo que estás haciendo a algo que ya tenés. Entonces, normalmente lo que se hace es se evalúa el proyecto en sí y se crea una música específica para eso. ¿Cuánto puede durar el proceso de producción de un videojuego? Eso depende de la cantidad, del tamaño, ¿no? Del proyecto. Si a veces vos estás con un videojuego que es algo pequeño para celulares, puede ya tardar una semana. Y si vos estás haciendo un gran juego multijugador para PC, puede ya tardar varios años. Depende de la cantidad de personas que trabajen en él y depende del tamaño, del alcance que vos quieras lograr con lo que estás produciendo, ¿no? ¿Hay algún videojuego que te haya gustado especialmente por su música o algún compositor de piezas para videojuego al que sigas? Mirá, este año se estrenó un videojuego de acá de Argentina que se llama Ethereal, que el compositor de la música se llama Tomás Batista, que me pareció una súper genialidad. De hecho, el videojuego se ganó algunos premios por su música y tuvo una buena repercusión. Y la verdad que yo lo jugué y me encantó. ¿Qué género temática musical utilizas para los videojuegos? Y es un poco de lo mismo que hablábamos recién, ¿no? La temática y el género siempre responden al resto de las cosas que vos estás haciendo. Tienen que ver con los dibujos, con las animaciones, tienen que ver con los colores, tienen que ver con el resto de los elementos que componen un todo, digamos. Entonces, si vos estás haciendo un juego del espacio, y entonces harás música futurista. Si estás haciendo un juego de la selva, y irás por ritmos y sonidos de percusión africanos, por ejemplo, o algo así. ¿Cuál es la principal diferencia entre hacer música para cine y música para videojuegos? Y la principal diferencia es que la música de los videojuegos es dinámica, tiene una lógica interactiva y responde a ciertas condiciones. En cambio, en el cine la música es pasiva y se maneja, digamos, de una manera continua, no tiene ningún cambio dado por el usuario. Es decir, está guionada. En cambio, en los videojuegos el usuario depende de las decisiones que toma, es la forma en que puede tomar la música de una manera u otra. ¿Qué herramientas son necesarias para crear música en los videojuegos? Mirá, podés usar un montonazo de herramientas, pero con una computadora y un teclado creo que es más que suficiente. Y hablando de tecnología que ha crecido exponencialmente en los últimos años, ¿de qué manera logras utilizar las herramientas tecnológicas sin que pierda el concepto artístico y orgánico de la banda? Porque uno se va adaptando y se va actualizando y está constantemente bajando nuevos sonidos y nuevas galerías y está todo el tiempo escuchando música nueva, entonces es difícil usar una fórmula igual dos veces. Cuando entra un proyecto nuevo, vos tal vez escuchaste un disco que te gustaba y buscas elementos de esta música nueva que te gusta para incluirlas en lo que estás haciendo. Entonces, simplemente hay que estar atentos y todo el tiempo consumiendo cine nuevo, música nueva, videojuegos nuevos, estar todo el tiempo un poco atento a lo que van haciendo tus colegas, ¿no? Por último, ¿qué consejo le darías a todo aquel que se inicia en el mundo de la composición y creación musical? Que experimenten, que lo hagan, que simplemente se sienten en la computadora y creen algo. Y todo empieza por ahí, por crear algo, ponerlo dentro de la computadora, ver cómo reacciona y iterarlo y modificarlo y agregarle cosas y quitarle cosas y
Ese es el proceso. Y es la única manera, sentarse y hacerlo. Entonces, si no lo has hecho, creo que lo mejor es encararlo directo, intentar hacer algo, ver dónde fallás, ver lo que te queda mal y a raíz de eso ir mejorando, ¿no? Poner una línea de partida y empezar de ahí. Muchas gracias por haberme recibido en tu estudio.